Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy se va a realizar el acto de incorporación de miembros honorarios a la Academia Argentina de Ciencias Penales. En la fecha contamos con la presencia de sus miembros fundadores, el doctor Jorge Bompadre, el doctor Ricardo Basilico, el doctor Gustavo Arocena, el doctor Gustavo Eduardo Abozo, Horacio Romero Villanueva y el doctor Jorge Villada. Es un honor para nosotros contar con la presencia de todos ustedes y también un gran privilegio estas incorporaciones de grandes catedráticos nacionales y también internacionales. A fin de hacer una referencia sobre la importancia y relevancia que tiene la presente jornada, debemos decir que la misma cuenta con la declaración de interés de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco por resolución número 432 de fecha 3 de marzo del presente año. A continuación pasaré a hacer una breve reseña de los vastos antecedentes de cada uno de los miembros que en el día de la fecha se incorporan a la academia. Así, por orden, me voy a referir al doctor Miguel Polaino Navarrete, quien es profesor emérito de la Universidad de Sevilla, exdirector del Departamento de Derecho Penal de dicha universidad. En los años 1972 y 1974 se publican sus dos memorables y exhaustivas monografías instauradas los elementos subjetivos del injusto en el Código Penal y el bien jurídico en el derecho penal, en los que abordaba el análisis riguroso de dos aspectos esencialísimos del derecho penal. Dos libros que alcanzaron una grandísima difusión no solo en Europa, sino también en toda Latinoamérica, de vigente actualidad en el campo de la dogmática penal. Es autor de más de 300 artículos científicos, comentarios al Código Penal, glosas en sentencias, recensiones y más de 30 libros como autor único y otros 20 en colaboración. La temática abarca toda la especialidad de la disciplina, del derecho penal, parte general y parte especial, la criminología, la política criminal y el derecho penitenciario, todo lo cual explica que algunas de sus obras hayan sido traducidas a varios idiomas: español, alemán, inglés, italiano, francés, portugués, etc., que sea miembro de varias comisiones de expertos en la Unión Europea y que sus aportaciones hayan sido tenidas en cuenta por tribunales de justicia y por legisladores de todo el mundo. Así, ha sido investido como doctor honoris causa en diferentes universidades de Europa y América Latina, como la Universidad de la Barra Nacional de Abogados México, la Universidad de Huánuco, la Universidad de Federico Villarreal, la Universidad San Pedro de Chimbote, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Alas Peruanas, entre otras. Es actualmente director honorario de la carrera Maestría en Ciencias Penales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, y junto al profesor Gunther Jacob inauguró la colección El Derecho Penal y Procesal Penal Hoy, bajo la dirección del profesor Jorge Eduardo Bompadre, publicada por la editorial Contexto de la Ciudad de Resistencia. Asimismo, hoy contamos con la presencia del doctor José Daniel Penzano, quien es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, vicedirector del Instituto de Ciencias Penales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, director del Instituto de Derecho Comparado de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro correspondiente a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, profesor de posgrados en carreras de especialización, maestría y doctorado en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Litoral, Mar del Plata, Mendoza y Nordeste. Profesor de posgrado en la Universidad Austral. Sus principales líneas de investigación son teoría de las consecuencias jurídicas del delito, delito imprudente y derecho penal económico. Es par evaluador de CONEAU, par evaluador de diversas publicaciones científicas argentinas y extranjeras, miembro de tribunales evaluadores de doctorado en las universidades de La Plata, El Salvador y Católica de Rosario. Con relación a los ámbitos de investigación aludidos, ha publicado, entre otros, los siguientes libros:
estudios sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, formulaciones teóricas, realizaciones normativas y derecho comunitario en el ámbito de la criminalidad económica. Aproximación a sus fundamentos, la responsabilidad penal médica, mala praxis, aspectos sustantivos y procesales. Por su parte, el doctor Eduardo Demetrio Crespo es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Su trabajo incluye publicaciones sobre filosofía de la pena, sentencing, teoría del delito, derecho penal económico y neuroderecho penal, habiendo realizado para ello estancias de investigación en Alemania, Reino Unido e Italia. Cabe destacar las siguientes monografías: Prevención general e individualización judicial de la pena, la tentativa en la autoría mediata y en la acción libera in causa, responsabilidad penal por omisión del empresario, fragmentos sobre neurociencias y derecho penal, y el derecho penal del Estado de Derecho entre el espíritu a nuestro tiempo y la Constitución. Actualmente está enfocado en el campo de estudio interdisciplinar entre neurociencia, inteligencia artificial y derecho penal. La doctora Patricia Gabriela Maglio es abogada, es licenciada en Derecho, expedido por la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del Ministerio de Educación y Ciencias de España, es procuradora, es especialista en Derecho Penal en la Maestría de Ciencias Penales, diplomada en Derechos Humanos, Garantías Constitucionales, Procedimiento y Globalización en el Sistema Penal Actual, doctora en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Hispalense de Sevilla, con la tesis doctoral sobre descubrimiento y revelación de secretos, doctora honoris causa por la Universidad Garcilaso de la Vega de Lima, Perú, doctora honoris causa por el Instituto de Victimología de México, auxiliar letrada del Juzgado en lo Penal número 3 del Departamento Judicial de San Martín, secretaria del Juzgado en lo Correccional de la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, secretaria de la excelentísima Cámara de Apelaciones, instructoria del Nordeste de Chubut, con asiento en la ciudad de Trelew, juez de instrucción penal y contravencional de niños y adolescentes en la circunscripción judicial del Nordeste de Chubut, con asiento en la ciudad de Trelew, juez de la excelentísima Cámara Criminal de Puerto Madryn, seleccionada por acordada del Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut, juez del Tribunal Oral Criminal número 4 de Mercedes, provincia de Buenos Aires, juez actualmente del Tribunal Nacional Oral Criminal número 20 de la capital federal. Desde el punto de vista universitario, ella ejerce en la cátedra Política de los Recursos Jurídicos y Naturales como profesor titular, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la Escuela Superior de Derecho en la sede de Trelew, en la Cátedra de Derecho Penal Constitucional, en la Universidad Nacional de Patagonia, en la Cátedra de Derecho Penal 2 como profesora adjunta, profesora consultora del Instituto de Derecho Penal, sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia, profesora asociada en la Cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal del Departamento de Criminalística hasta la actualidad, Universidad John Kennedy desde el año 2010 hasta la fecha, profesora invitada de la Facultad de Derecho de la Universidad Hispalense de Sevilla, España, profesora titular en la Maestría de Criminología, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el Poder Judicial de la Nación ha ejercido como profesora de la Escuela Judicial Dependiente del Consejo de la Magistratura, profesora del máster propio en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla a cargo de los foros del máster, miembro del Comité Académico de Posgrado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, secretaria general de IPADEP para Argentina, Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal. Ha tenido numerosas participaciones en congresos, jornadas, simposios y otros eventos científicos, tanto en Latinoamérica como en Europa,
ha tenido becas y menciones honoríficas a lo largo de toda su carrera, así también como trabajos publicados y de investigación, entre los cuales podemos mencionar la mediación en el proceso penal, ley de trabajo extramuros para procesados, atisbos de humanización del proceso penal, hoy bajo el corsé de sus reformas, una posible salida alternativa a la pena, la mediación en el proceso penal, hacia un proceso penal de realidad, la suspensión del juicio a prueba o probation en la vigente ley nacional, el homicidio culposo junto a los doctores Ricardo Basilico y Pablo Gustavo Laufer, coordinadora de la obra de Derecho Penal, parte especial Libro de Estudio de la editorial Cátedra Jurídica. Colabora en la Secretaría de Redacción de la Revista de Ciencias Penales de la editorial MAVE y realiza trabajos de investigación en trata de personas y violencia de género. Por último, y no por ello menos importante, tenemos también la presencia del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien es abogado graduado en 1973 en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y doctor graduado en 1979 en la misma universidad. Ha sido profesor desde el año 1978, hace más de 40 años, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En su larga carrera como docente, se ha desempeñado como profesor de Derecho Penal, parte general y parte especial, profesor de Derecho Procesal Penal, de Criminología y de Política Criminal. Ha publicado más de 50 libros en Argentina, Perú, Colombia, Chile y Ecuador, en los que abarcan las materias en que ha ejercido la docencia, el derecho constitucional y sistema interamericano de derechos humanos. Tiene estudios de posgrado en derecho constitucional. Ha sido conferencista invitado como académico y docente en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, Cuba, México, Honduras y España. Ha publicado trabajos en revistas y libros colectivos de autores en España, México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Perú, Bolivia y Venezuela. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Central en Caracas, Venezuela, en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, en la Universidad Nacional de Loja y en el Instituto Superior de Criminología, Dr. Jorge Zavala Vaquerizo, de la Universidad de Guayaquil, del cual fue nombrado subdirector. Es ex profesor de posgrado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, Perú, en la materia de Derecho Procesal Penal y ex profesor de posgrado de Política Criminal en la Universidad de Guayaquil. Conferencista invitado en la Maestría de Derecho Penal en la Universidad de Sinú, en Colombia, en el año 2019. Es autor de un Código Penal para Ecuador de 1995 y coautor del Código de Procedimiento Penal del 2000, con los doctores Edmundo Durán Díaz y Walter Guerrero Vivanco. Ha sido consultor de ILANUD y de la OEA en el tema lavado de activos. Es miembro de números de la Sociedad Mexicana de Criminología, de la Cámara Alta Latinoamericana de Juristas y Expertos en Ciencias Penitenciarias con sede en Brasil, y miembro de la sección boliviana de Ciencias Penales. Profesor honorario de las universidades Incas Garcilaso de la Vega y de la Autónoma de Perú. Es autor de la página web www.alfonsozambrano.com, la cual tiene acceso directo al canal de YouTube con más de 70 videos. Sigue activo como consultor y asesor y defensor de casos penales por más de 45 años, habiendo cumplido su noble ejercicio con la reconocida ética, probidad y conocimiento. Ha patrocinado profesionalmente al Abdala Bucaram Ortiz, al ingeniero León Febres Cordero y al economista Rafael Correa Delgado, quienes han sido presidentes de Ecuador en diferentes periodos. Es un enorme honor contar con cada uno de estos participantes de grandes juristas y doctrinarios, en los cuales he hecho solo una breve reseña de lo que son sus antecedentes. Y ahora quisiera cederle la palabra al presidente de la Academia Argentina de Ciencias Penales, el doctor Jorge Duarte Bompadre, para que se dirija a los nuevos miembros integrantes. Doctor.
Bueno, muchas gracias Valeria, muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada, buenas tardes, ¿no? Y buenas noches a Eduardo Demetrio, mi querido amigo que está en Toledo, allá en España, en esa bellísima ciudad de Toledo. Alfonso Zambrano Pasquel, que está en Ecuador también. Bueno, y también, por supuesto, sinceramente, perdón, muchas gracias a todos los colegas, alumnos y público que se han registrado para seguir este acto institucional de la Academia. Y mi agradecimiento es patente, es sincero, porque por el acompañamiento de ustedes, estas entidades científicas indudablemente pueden sobrevivir a los tiempos. Ahora bien, sin duda alguna, una de las mayores satisfacciones que en la vida académica siente un profesor universitario es tener precisamente la posibilidad de expresar no solo a la comunidad científica universitaria, sino también a toda la sociedad, el reconocimiento a grandes maestros de su disciplina. Un reconocimiento que cabe no solo al saber científico, me parece a mí, sino también al hombre, a la persona, a ese ser humano que ha hecho de su vida una obra, un verdadero apostolado. El derecho penal, como ustedes saben, ha experimentado durante los últimos lustros cambios importantes, cambios estructurales, que no solo han dificultado, ¿no? Desde luego, en cierta manera, pero también me parece que han potenciado estos cambios, la labor que desarrolla la dogmática penal en el estudio del delito, sino que estas transformaciones han atravesado las fronteras nacionales hacia un mundo hoy globalizado, circunstancias que han hecho que los estudios vinculados a nuestra disciplina ahora más que nunca tengan validez universal. Y un papel muy relevante tienen en este campo precisamente los juristas extranjeros y de nuestro país que hoy nos visitan y que hoy son homenajeados por nuestra academia. La Academia Argentina de Ciencias Penales, por este motivo, por supuesto, se honra de que hoy nos acompañen grandes maestros en el ámbito de la dogmática jurídico-penal, suficientemente conocidos en el mundo académico europeo y latinoamericano, en el que se han mostrado como consumados investigadores especialistas en diferentes aspectos nucleares de la parte general y especial del derecho penal. En esta oportunidad, como presidente de la Academia Argentina de Ciencias Penales, en nombre propio y en representación de mis compañeros fundadores de la entidad, profesores aquí presentes, Ricardo Argen Basílico, Gustavo Alberto Arocena, Jorge Luis Villada, Gustavo Eduardo Abozo y Horacio Romero Villanueva, así como también de las profesoras integrantes titulares también de nuestra organización, doctoras y profesoras Mónica Anís y Lara Leguizamón, me resulta a mí particularmente o inmensamente grato, les diría, y es para todos nosotros indudablemente un momento muy especial de enorme satisfacción personal y académica. Distinguir a los eminentes juristas que hoy están con nosotros en este acto, que nos acompañan en este acto, ya sea tanto por sus dotes personales, como les decía hace un rato, como por sus conocimientos y reconocimientos científicos en todo el mundo, con la titulación de miembro honorario de la Academia Argentina de Ciencias Penales, que es la máxima distinción que otorga nuestra entidad. Y es una distinción que todos nosotros, los que compartimos e integramos esta academia, con inmenso orgullo y satisfacción, les diría, entregamos a los profesores, doctores Gabriela Patricia Mayo, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Lomas de Zamora y magistrada del Fuero Penal, José Daniel Cesano, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, Argentina, Alfonso Zambrano Pasquel, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Católica en Guayaquil, Ecuador, Eduardo Demetrio Crespo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, en España, y don Miguel Polaino Navarrete, catedrático de Derecho Penal y profesor emérito actualmente de la Universidad de Sevilla, en España, que no nos ha podido acompañar por, bueno, algunos inconvenientes académicos. Y en este
este momento está en viaje a una de las... Pero nos has enviado un vídeo que vamos a ver en unos momentos. Bueno, les he dicho simplemente un brevísimo currículum de los amigos y colegas que nos acompañan, profesores que nos acompañan esta noche. Entonces, queridos profesores, catedráticos que han sido invitados para este acto tan importante para nuestra entidad, solo quiero decirles una sola cosa. Muchas gracias por haber aceptado ser distinguidos por nuestra entidad, porque para nosotros, sinceramente, como les decía hace un momento, es un verdadero honor que pasen a integrar un sitial especial en la Academia Argentina de Ciencias Penales. Entonces, en mi nombre y en el de mis compañeros, muchas gracias. Valeria, tienes la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Como ya lo anticipó el doctor Jorge Bompadre, el doctor Miguel Polaino Navarrete no nos puede acompañar por cuestiones de fuerza mayor, pero tuvo la delicadeza de enviarnos un video que vamos a compartir en el momento con todos ustedes. Queridos amigos y compañeros, saludo con mucho afecto a todos y cada uno de ustedes, en especial a nuestro anfitrión y antiguo amigo Jorge Bompadre, a quien agradezco muy especialmente su deferencia. El nacimiento de la Academia Argentina de Ciencias Penales es sin duda un motivo de congratulación académica, y mi incorporación como miembro honorífico a ella, junto a la de queridos y admirados colegas y amigos, se debe, según creo, más a la vieja vinculación académica que históricamente han mantenido nuestros países. Recuérdese que fue la Argentina quien acogió en primer lugar durante largo tiempo el exilio de don Luis Jiménez de Asúa, el maestro español en el exilio por antonomasia, maestro de maestros, entre otros ilustres penalistas como Francisco Blasco Fernández de la Moreda, abrazado sus últimos años a tierras correntinas. Un viaje académico previamente concertado me impide estar en vivo en este acto con ustedes como sería mi deseo. Anticipo por ello mi cordial abrazo y profunda gratitud a todos ustedes por esta gran deferencia. A todos ustedes que en términos jurídico-penales han sido autores, inductores y cómplices de este nombramiento honorífico, en especial al presidente de la Academia, profesor Jorge Bompadre. Un saludo fraternal con el deseo de mayor éxito para la Academia les envío muy cordialmente desde las tierras del Santo Reino, en los restos romanos de las capitalidades históricas de la misma, en la provincia de Jaén, donde se ubica el renacimiento andaluz de Úbeda y Baeza, que disfrutó de una de las legendarias universidades andaluzas y cosmopolitas al mismo tiempo. Un muy fuerte abrazo con los mejores deseos. Muchísimas gracias. A continuación, se hará una entrega de certificados simbólicos, porque la actividad está siendo virtual, con la creación que los mismos certificados serán entregados de manera personal a cada uno de estos nuevos miembros honoríficos. En primer lugar, al doctor Miguel Polaino Navarrete, de quien recién escuchamos sus palabras. En segundo lugar, al doctor José Daniel Cesano.
a quien en este acto le cedo la palabra para que pueda dirigirse a todos los presentes. Nos acompaña el doctor Bompadre como presidente representante de la Academia Argentina de Ciencias Penales. Buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero honor poder integrar esta academia como miembro honorario. Mi agradecimiento fraternal a los colegas Jorge Bompadre, Gustavo Arocena, Basilico y todos los miembros fundadores de este nuevo espacio cultural. Y es un gran honor porque, como lo decía recién muy bien el doctor Bompadre, en un mundo en donde el sistema penal está absolutamente cruzado por diversas legislaciones, por diversas reformas frenéticas, establecer un espacio de reflexión y de análisis con relación a esas situaciones, sin duda, es dar un aporte fundamental para la cultura republicana y democrática. Entonces, con mi renovado agradecimiento, también mi compromiso para continuar con esta tarea y tratar de sumar algún aporte cuando ello sea requerido a los efectos de que entre todos podamos seguir construyendo un sistema penal más racional, más justo y en última instancia respetuoso del Estado de Derecho. Gracias, señores miembros fundadores, y nuevamente mi compromiso para trabajar aquí. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, corresponderá la entrega al doctor Eduardo Demetrio Crespo. Doctor, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Es para mí un inmenso honor ingresar en la Academia Argentina de Ciencias Penales. Argentina es un país repleto de talento al que me unen estrechos vínculos de amistad, admiración y afecto. Hacerlo, además, junto a tan apreciados colegas, lo hace aún más valioso. Agradezco de todo corazón a quienes han propuesto mi nombramiento y a todo el comité de dirección que lo ha aceptado, lo que confío que me permitan personalizar en la figura del presidente de la Academia, el querido colega Jorge Bompadre, así como en la del profesor Gustavo Arocena, este gesto que me honra y por encima de todo me compromete a dar lo mejor de mí mismo cada día y en el futuro inmediato. Son tanto los profesores argentinos a los que admiro y de los que he aprendido a lo largo del tiempo que tratar de hacer un listado sería un grave error. Pero les aseguro que ellos han influido decisivamente en mí desde el comienzo de mi formación, por su seriedad, su manera de ser, su compromiso con el conocimiento y por su buen hacer. La singularidad de tales personas es que te hacen ser mejor, y no solo por sus conocimientos, sino en primera línea por sus valores. Es lo que llamamos usualmente maestros, de los que en un día como hoy también me acuerdo, pues ellos nos marcan la senda por la que transitar en la vida académica, que luego recorremos con el bagaje de todas las conversaciones, los consejos, las anécdotas y la conciencia de que lo que somos resulta de la interacción intelectual con ellos y con las demás personas que se van cruzando en nuestras vidas. Permítame también que me refiera a mis discípulos y mi equipo de trabajo, que son la mejor vitamina que uno puede recibir a la hora de crecer. Y naturalmente a mi familia, que es la razón de ser de toda mi vida. En particular, este breve discurso y la conferencia que luego pronunciaré, poniéndome a disposición de la Academia para todo aquello que sea menester, están dedicados a mi mujer, como no podía ser de otro modo, en el día de nuestro aniversario de boda, hace ya algunos años, justo al cabo de 3 días de haber defendido mi tesis doctoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo Demetrio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, la entrega respectiva de la doctora Gabriela Patricia Malle.
Doctora, tiene la palabra. Está silenciada, doctora, si podría activar su micrófono. Gracias. Bien, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí, doctora. Bien. Sí, desde ya que es un altísimo honor recibir hoy esta máxima distinción que otorga la Academia de incorporarme a esta Academia Argentina de Ciencias Penales. Agradezco en la persona del señor presidente, doctor Jorge Buonpadre, con quien todos saben me une una gran amistad y años y recuerdos, los recuerdos de los inicios de la gran aventura de incursionar en el aprendizaje del derecho, tanto acá en Argentina, en Corrientes, como en España, y desde ya todos los miembros fundadores de esta academia. La satisfacción también es enorme de hacerlo en compañía de estos eminentes juristas cuyos currículos resultan realmente abrumadores y que también se incorporan en este acto. También mi agradecimiento a los colegas de Demetrio Crespo y al doctor Zambrano, que nos brindarán una seguramente muy satisfactoria y provechosa conferencia en este hermoso acto. Nada más puedo decir, es un altísimo honor, es la coronación de muchos años de trabajo y también, como mis colegas, me propongo para estar a disposición de la academia para todo lo que pudiera proveer, ayudar y aportar. Un gran agradecimiento a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y por último, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy reconocido por este gesto que pienso yo que es más de amistad que de merecimientos. Al profesor Jorge Buonpadre ya nos conocemos hace un buen tiempo, a Ricardo Basílico también, a Gustavo Arocena. Y ha sido grato hoy día compartir este altísimo honor con figuras como el maestro Miguel Polaño Navarrete, como el profesor José Daniel Cesano, el profesor Eduardo Demetrio Crespo y la profesora doctora Gabriela Patricia Mayo. Miren, yo tengo que recordar sin duda que este hecho honra a la Academia Ecuatoriana. Por supuesto que a mi familia, que en el fondo es la razón de ser de todo y cada uno de nosotros, y a mí sin duda, sí, sin duda. Decía un compadre querido, en vida, compadre. Y hay que recibir estos gestos de amistad en vida. Hace unos días yo sigo cultivando amigos, me decía Mario Velázquez, magistrado y docente. Me decía, mira, siempre lo mejor está por venir. Y Mario tenía toda razón. Esto para mí es importantísimo y esto estaba por venir. Pero en vuelos rasantes debo solamente recordar que mi vinculación con los académicos y juristas argentinos data desde el año 1985, cuando conozco a Marco del Pon, gran cordobés, con ocasión de las reuniones del Grupo Latinoamericano de Criminología Crítica y Comparada. Y luego en esa misma línea conocí a Emilio García Méndez, luego a Eugenio Raúl Zaffaroni, a quien yo lo quiero como un hermano mayor, y se sonroja Raúl cuando le digo eso. Luego pude conocer a Alberto Binder, a Maximiliano Rusconi, cuando trabajaban en el proceso penal latinoamericano. Conocí al profesor David Algún, a María Envelov, a profesor Elías Neumann ya en Buenos Aires, con querido amigo también Julio Mayer, al maestro José Ignacio Caferata Nores, a Pepe Sáez Capel, a Carlos Parma, a don Elías Carranza, a Matías Bailone, a don Adolfo Bravo Belloso. Y hoy tengo el gusto de decir que tengo nuevos hermanos académicos. Con Jorge Buonpadre somos casi contemporáneos, no voy a decir quién es mayor, Jorge o yo.
pero tengo también hermanos menores como Ricardo Basílico, Mario Velázquez, Gustavo Arocena. Sinceramente, no hay una mejor manera que decir gracias, ¿verdad? Y es lo que yo siento. Siento porque es el aliciente que perdura. Para mi vida es un gesto importantísimo, para mi familia también, para mis alumnos también. Yo sigo siendo todavía en la línea de trabajo de la docencia y sigo siendo abogado litigante, porque lo siento, digo, y así debe ser. Sinceramente, a todos ustedes, muchísimas gracias. Alfonso, la academia está agradecida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, a continuación, a fin de seguir con el esquema de la jornada del día de la fecha, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel se va a referir al auditorio en relación a el quinto jinete del apocalipsis, la corrupción. Doctor. Ya saludé de manera que me gano unos minutos. La idea era que, bueno, fuese más que una conferencia magistral, fuerte agradecimiento, y referirme a un tema que sigue latente, y esto seguramente les parece simbólico, ¿no? Hablar del quinto jinete del apocalipsis, seguramente es un invento mío, debe ser el nombre por lo menos. Tradicionalmente leemos de los 4 jinetes. Yo no es que me inventé uno, creo que ese uno existe, que es la corrupción. La corrupción. El gran cíclope, estas 2 décadas del siglo XXI, pero que no nació en este siglo tampoco. Que tampoco tenemos respuesta como para decir, este es el gran freno. Se van intentando muchas cosas, sin duda, pero sigue siendo todavía una lucha en construcción. Y veía algunos indicadores sobre la capacidad de combatir la corrupción, indicadores de hace pocas semanas o meses. Bueno, y todavía Uruguay, Costa Rica y Chile están en el top alto de los países que tienen una mayor capacidad para combatirla. Y en los últimos escalones, lamentablemente, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Bueno, las causas pueden ser múltiples, pero en suerte de pincelada rápida, habría que recordar lo que significó un gran escándalo, como el caso que se llamó FIFA Gate. Increíble, ¿no? Eso sacudió el tablero a nivel mundial, saber que había actos de corrupción y se llegan a descubrir porque está la presencia de Joseph Blatter, ciudadano norteamericano que fue procesado, murió en el año 2017 cuando estaba a la espera de condena porque él actuó como un cooperador eficaz o eficiente, grabó las reuniones en audio y video con alguna pluma, con algún pin, etc. Y claro, allí la Caballería Mayor de Estados Unidos, la fiscal Loretta Lynch, hizo un operativo con el apoyo de la Policía Internacional, fue a Suiza, estaba en un castillo disfrutando la plana mayor de la FIFA. Fueron algunos aprendidos, se armó proceso. En realidad se transparentó mucho de los malos manejos que se venían haciendo al interior de la FIFA. Claro, allí queda ya un punto en discusión. La importancia que debe tener, que puede tener un colaborador eficiente o eficaz, o el delincuente penitente o arrepentido. No sé si habrá cambiado de opinión, pero mi querido amigo Raúl Zaffaroni es muy contrario, maestro y amigo. El profesor Zavala Vaquerino también decía que no se puede negociar con quien no tiene ética o no tiene moral. Pero alguna vez en un encuentro en la UNAM de México, en realidad se planteó la discusión, y esto era en el año 1986. Para aquel momento, dijo uno de los profesores, bueno, si no le damos paso, era año 86, a esta posibilidad de cooperación, ¿cómo se puede penetrar en la fauce de la delincuencia organizada transnacional? A la final es un mal menor. Vamos a disculpar a un delincuente arrepentido de menor cuantía para tratar de llegar a lo más importante.
Bueno, ese es un tema que hoy se sigue discutiendo. Muchos códigos procesales penales tienen la figura del delincuente arrepentido, unos con excepción de pena de manera total, y otros, como el caso del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador del 2014, con una pena reducida. Pero yo pienso que uno de los mayores escándalos a nivel mundial se produce con los llamados papeles de Panamá. Hay que recordar que dos periodistas, y hay momentos en que el periodismo de investigación puede ser positivo, no siempre, pero se hizo una investigación muy importante en muchos países y puso en evidencia el nivel de la importancia que tenían los paraísos fiscales, lo que significaba un estudio jurídico, digo el nombre porque está en el caso y además fueron procesados Mossack y Fonseca de Panamá, donde los abogados tuvieron que dar información, seguramente por algún acuerdo de delación premiada, pero ahí aparecían pues figuras de la política, emires, reyes, diputados, futbolistas, corredores de auto, de fórmula, figuras de la farándula, una cantidad impresionante de personas que habían llevado su dinero a paraísos fiscales. Y hay un tema interesante. No todo dinero que llega a un paraíso fiscal tiene necesariamente un origen ilícito. En caso de drogas, de armas, tráfico de personas, depredación de recursos públicos, sí. Pero puede ser caso también de personas que tienen recursos y deciden llevarlos a un paraíso fiscal, primero por los beneficios tributarios, segundo por la seguridad que pueden tener, porque en su país, cuando hay una industria del secuestro como la que vivió en su momento Colombia, México y hoy vive Ecuador, de pronto alguien decide llevar sus recursos a un paraíso fiscal que no los ha adquirido de manera ilícita, pero tiene beneficios tributarios, de manera que no es cierto que todos los recursos que están en paraísos fiscales tengan un origen ilícito. Pero esa publicación me parece formidable, destapó una verdadera olla de grillos, que como hecho de anécdota, allí hubo investigación en muchos países. Digo que en la parte de investigación de Ecuador no llegaron todavía unas brevísimas pinceladas de pocas líneas, de manera que no había nada. No hay nada, seguramente le faltó tiempo. Eso no significa que no haya habido actos de corrupción en Ecuador, de ninguna manera. Pero recuerdo como hecho anecdótico las cuentas, por ejemplo, de los bancos chinos. Fue muy complicado. Primero por la reserva absoluta que tienen y luego por algo más grave todavía. Una de las periodistas que ayudaba en la investigación, he leído la reseña. ¿Qué pasa con esta periodista? Muy seria, buena investigadora. Sucede que estaba investigando, filtrando información y un día en el hotel que ella estaba en China apareció muerta. El reporte policial es que se suicidó. Como yo digo a mis alumnos simbólicamente, la suicidaron. Después de eso ya ningún periodista ha querido investigar en China nada. Sí, paz y paz. Pero probablemente el escándalo mayor de corrupción tiene que ver con la actuación de Odebrecht de Brasil. Una transnacional de la construcción, se piensa que probablemente en América Latina, por lo menos en América, era la principal constructora, tenía activos, me refiero a personas que trabajaban en un orden aproximadamente de 180,000 personas. Construía, bueno, conozco lo que pasaba en América Latina, no sé si construía también en Europa, construía mucho en Estados Unidos y hoy sigue construyendo ampliaciones de aeropuertos, autopistas impresionantes. Lo que pasa es que hoy sigue construyendo en Estados Unidos seguramente sin sobreprecio y sin coima y con control de calidad en la hora que produce y a buen precio. Sigue. Interesante es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI, investigan Odebrecht. Hace una investigación importante. Estados Unidos tiene pues, una ley para reprimir prácticas corruptas en el extranjero. Nos puede llegar, no nosotros los que estamos aquí, todos tenemos buena fama y buen prestigio, sin duda,
y además no tenemos recursos que ocultar. Pero esa ley de prácticas corruptas en el extranjero les permite llegar a muchos lugares. Y además tiene una ley antigua, la famosa ley Rico, que tiene que ver con actos de corrupción. Esa ley Rico estaba allí, pero recuerdo también un hecho anecdótico. Cuando era fiscal de Nueva York, Raúl Giuliani, hacia la década de los años 80, bueno, en realidad del 75 en adelante, a las 5 familias grandes de Nueva York, de la mafia, los Gambino, los Bonesio, los Luciano, etc., empezaron a investigar. Pero el tema está en que no tenían pruebas o evidencias y le dicen, seguramente algunos de los asesores, y recuerdo porque he revisado material, se consulta incluso a un eminente profesor de la Universidad de Nueva York que había sido uno de los gestores de la ley Rico. ¿Cuál era la consulta? Podía utilizarse la ley Rico, por ejemplo, para interceptar llamadas telefónicas. Recordemos que Estados Unidos, por las enmiendas, son más fuertes que los 10 mandamientos, digo a veces simbólicamente, era el derecho a la inviolabilidad, no solo de la defensa, la enmienda 5, la 6, la de no incriminación, etcétera, la cuarta, los registros no indebidos o ilegales, que serían fuentes para prueba ilícita, que es un lindo tema también aquí, en el planteamiento del combate a la corrupción, y al que luego le daré algunos minutos, no más de lo necesario. Y el profesor les dice, sí, se puede utilizar la ley Rico. Y es impresionante porque les permite, ¿verdad?, pinchar teléfono, poner dispositivos, e incluso se puede llegar a determinar a través de las grabaciones autorizadas por un juez que la propia policía de Nueva York, que en su momento llegó a ser considerada la policía más corrupta del mundo, que ya está en la década de los 80, incluso le pedía trabajo a la mafia. Deme trabajo, el trabajo de la policía de Nueva York y en cualquier otra parte de Estados Unidos y no sé si del mundo, toca la sirena, se detiene el vehículo, llegaba el policía en servicio, disparaba y luego iba a cobrar. Y eso aparecía en las grabaciones. Entonces, también la posibilidad del delincuente arrepentido, ya no solo lo utiliza Italia en la década de los 80 contra el proceso, que han llamado algunos del siglo, otros dicen que el del siglo puede ser el caso de J. Simpson, depende, pero son casos interesantes. Pero el caso de la mafia italiana en la década de los 80, 84, 86, para aquella época también se utiliza al delincuente arrepentido o delator, que también lo utiliza Raúl Giuliani, más o menos por la misma época. ¿Por qué? Porque le plantean a quien está, por ejemplo, condenado a prisión de por vida, la posibilidad con la cooperación de poder negociar el monto de la condena. Por eso digo yo, el tema de la justicia penal negociada tiene que ser mirado en diferentes contextos. Yo no me atrevería siempre a decir que no. Ya di algún tema sobre prueba ilícita también por la posición que yo he tenido con algún libro mío del año 2009. Pero el hecho cierto es que le permitió eso a Raúl Giuliani en su investigación ser exitoso en poder descabezar las 5 familias de Nueva York. Con esto no quiero decir que se terminó la mafia. No, pero descabezó a las familias. Y eso le permite a Raúl Giuliani ser alcalde de Nueva York por 2 periodos. Entiendo que son 8 años. ¿Y qué es lo que hace? Con toda la información que tenía de la corrupción de la policía, descabeza a la policía. Como es típico ver en esa época, porque es famoso un reloj Omega de oro con su nombre, del reloj, en la pensión, y se va. Y luego da paso a una policía que en principio, en las primeras épocas, era una policía que se decía no solamente altamente tecnificada y científica, sino además en principio era una policía incorruptible. No sé qué pudo pasar después, pero en todo caso, ese era el tema con incluso la aplicación de la ley Rico en su momento. Cuando el Departamento de Justicia, ya ahora del año 2010 aproximadamente, está investigando el tema de Odebrecht con esta ley de prácticas corruptas en el extranjero, la ley Rico, y además, como Odebrecht tenía una división de operaciones estructuradas, que era una suerte de banco,
para poder de allí disponer de dinero para sobornos o cohechos, para actos de corrupción en definitiva, y obtener contratos por miles de millones de dólares en toda la región. La lista es impresionante. Pensaría como dos ejemplos. Alguna vez se dijo que pasaba cuando la Fiscalía peruana visita a don Norberto Odebrecht, el tercero en la línea de sucesión, y él estaba preso en Curitiba, fue condenado a 19 años, 6 meses, luego negoció, entiendo que hoy, porque primero va a arresto domiciliario, va con su avión privado, su piscina temperada y demás, entiendo que hoy ya goza de prelibertad. Pero cuando lo visitaban los fiscales panameños, dominicanos, peruanos, él decía, le preguntaron, bueno, el tema de Perú, digo, sí, se le dio 20 millones de dólares a Alejandro Toledo, ¿sí? Él reconoce incluso que a don PPK Kuczynski lo habían contratado cuando él dejó de ser ministro de Economía y había recibido dinero. Y eso le cuesta a la presidencia porque lo sensato era que cuando le preguntan, diga, sí, señor, yo fui un asesor financiero para ciertos temas de Odebrecht y me pagó honorario. Los negó. Eso le costó un juicio político y se fue a la casa. A los Ollanta, Humala, que todavía entiendo que están por ser condenados, han sido condenados ya. A la señora Keiko Fujimori. Incluso entiendo que da Odebrecht 500.000, después 500 y 200, con 1.200.000. Y le hacen una pregunta, oiga, pero la señora no ganó las elecciones. ¿Y cuál fue la respuesta? Ah, pero podía ganar, o sea, por si acaso. Miren, en la década de los 80 en Colombia, los carteles, el cartel de Cali con el señor Rodríguez a la cabeza y el cartel de Medellín con don Pablo Escobar, ellos dieron, años 80, a ambas campañas presidenciales dieron dinero. A la del presidente que gana, Daniel Samper, y al que pierde, Misael Pastrana Borrero, que después es presidente. 3 millones de dólares repartieron en cada una de las campañas. O sea, ganaban porque ganaban con cualquier candidato que llega a la presidencia. ¿Sí? La mafia también reparte así sus recursos para temas de campañas políticas. Perú consiguió devolución de dinero, Panamá también. Incluso, miren, a los hijos del expresidente de Panamá, Martinelli, dijo Norberto Odebrecht que les dieron 50 millones de dólares. Llegan a Estados Unidos, es el paraíso, ¿no? Lo deja que invierta. Una mansión con helipuerto y todo lo demás. Hasta que le cayó el hacha. A ver, explique usted de dónde obtiene tanto dinero para todas estas construcciones que tiene. Y salieron corriendo de Estados Unidos, algunos lo cogieron en República Dominicana, el otro creo que sigue escondido. Ya va a un acuerdo de cooperación para, no sé, que le pongan 10 años, 20 años, y pierde los bienes adquiridos de manera ilícita. Ya Alejandro Toledo, ya lo entregan, está por ahí con un recurso, pero él va a Perú, en Perú va a ser condenado. A un ex contralor de Ecuador también le descubren porque triangula, lleva dinero a Panamá, de Panamá compra propiedades, 7 millones, 8 millones, y estaba feliz de la vida. Hasta que llega el momento, que el Departamento de Justicia comienza a investigarle y dice, a ver, señor, ¿usted de dónde obtiene tanto dinero? Porque Concienciado Santos en Ecuador, cuando declara, dijo que al ex contralor, que se llama Ricardo Poli, porque vive, le habría entregado más de 10 millones de dólares. Y decía cómo se los entregaba, y tenía el ex contralor una habitación en un hotel y ahí iba Concienciado y llevaba en efectivo dinero. Yo creo que además Concienciado Santos le fue robando una buena cantidad de dinero de Odebrecht porque él era el contador de la corrupción. Él decía tanto para uno, tanto para el otro. ¿Cuánto dio? No sé en realidad si cumplió con todo, pero él reveló ese dato de manera que al final no ha podido justificar Poli en Estados Unidos este tema de cómo pudo obtener recursos para comprar propiedades. Todavía no lo tocan al hijo, pero también es posible. Entonces, ¿qué es lo que consigue a la final el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Cuando Odebrecht ve que el proceso de corrupción transnacional, ¿verdad?, estaba al descubierto,
llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia. Se llama acuerdo de cooperación. En mi página web lo tengo traducido al español, cerca de 80 páginas. Y ahí va mencionando por país cuánto dio. Por ejemplo, recuerdo que en Ecuador ha sido una cifra, en más de 33.5 millones de dólares. Y va encima la cifra, Venezuela, Perú, Colombia, etc. ¿Y qué pasa al final de la jornada? Claro, con eso impiden la posibilidad de que haya un juicio penal, un proceso penal, y Estados Unidos le impone una multa reparatoria. ¿Por qué? Por haber utilizado bancos norteamericanos para triangular estos pagos de los sobornos. 2.600 millones de dólares, más 900 más por el tema de Petrobras, son 3.500 millones de dólares que va a pagarlo en algunos años. También aparece ahí como agraviado también Suiza. Ahí está el acuerdo. Y me parece que de alguna manera Brasil. Pero ¿ha servido? ¿Odebrecht sigue en Estados Unidos construyendo? Sí, porque es una gran constructora. Miren, hay una ley, la tienen ustedes en Argentina, la tiene Colombia, sirvió muerto Pablo Escobar, la ley de extinción de dominio. Porque de acuerdo con los planteamientos de la ONU de Naciones Unidas no se requiere que haya una sentencia condenatoria previa, no, porque no es una ley penal, no va contra la persona, sino contra los bienes que tienen origen ilícito. En algún momento, por eso, por ejemplo, en Colombia, dos conceptos interesantes que se desarrollaban, la imprescriptibilidad, era un concepto, y es decir, la posibilidad de que se jamás prescriban esas conductas, y la retroactividad, de manera que se podía aplicar para actos previos. A mí en lo personal me gusta la ley de extinción de dominio. Yo he leído alguna referencia en Argentina, un caso me parece que es Baez, con 700 millones de dólares, no sé, parte de la droga, parte de evasiones tributarias y otros delitos más, contrabando, etc. En Colombia, muerto Pablo Escobar, después de muerto Pablo Escobar, se dicta la ley de extinción de dominio. Y como dice la Corte Constitucional de Colombia, ese concepto de la retrospectividad. ¿Qué es retroactividad? Les gusta a veces, yo recuerdo este concepto en Colombia, inexequible. Un día mi compadre y amigo Edmundo Durán Díaz me decía, compadre, ¿qué es inexequible? Digo que no es exigible, ¿por qué no lo ponen en castellano? Me decían, digo, no, es que sí es un término castizo. Entonces, la retrospectividad dice la Corte Constitucional de Colombia. ¿Y con eso qué permitieron? Permitió que los bienes de Pablo Escobar, que tenían un origen ilícito, que estaban ya en poder de su familia, esos bienes fueron decomisados o comisados. ¿Ya? A mí la ley de extinción de dominio es una buena herramienta, una buena arma, la utiliza bien Perú, la utilizó Brasil. ¿Para qué? Con una ley que además hay otra ley de leniencia. Y esto, mire, en cifras, evasiones tributarias, más actos de corrupción. Las grandes constructoras brasileñas, la misma Odebrecht, Andrade Gutiérrez y OAS, mire, han llegado a acuerdos de reparación, ninguna ha quebrado. Pero hay acuerdos de reparación. Si ven, la cifra está arriba de los 5.000 millones de dólares que está cobrándoles Brasil a lo largo de algunos años con este acuerdo. Entonces, para mí es importante el proyecto de ley de extinción de dominio original que viene de Ecuador. Estaba en la línea de las propuestas del UNOC de Naciones Unidas, pero al final de la jornada como que asambleístas, políticos y otras personas más dijeron, bueno, ese es un tiro no en los pies, sino en los dos pies y en las dos manos y en la cabeza. Y entonces quedó aprobada una ley que sirve para poco y nada. Porque dice que para llegar a la extinción de dominio, primero tiene que haber un proceso penal con sentencia condenatoria en firme. No sirve para nada. Pues yo le he dicho, mire, si basta la figura cautelar del decomiso de la aprehensión de bienes, ¿para qué? Igual, si hay el decomiso o aprehensión, pues cuando termine el proceso, los bienes pueden ser rematados, etc. Pero está la ley, que es un saludo, porque sirve para poco y nada. Y cuando se hace planteamiento, ¿y por qué no la reformamos? No, nadie quiere tocar el tema.
Entonces, hay en estas ideas o propuestas, a mí me parece interesante. Miren, hace muchos años, en una de mis publicaciones, se dijo que eran más de 50, en realidad, no, es lo de menos, pero en realidad ha llegado a 65 ya, pues bueno, soy más viejo que todos ustedes también, así que esto explica la cantidad de horas. Y miren, yo escribí hacia el año 2009 y hace unos días conversaba con estos hermanos menores como el profesor Velázquez, y yo le dije que afirma incluso Oscar Julián Guerrero, un notable jurista y académico colombiano, que después de la famosa conferencia de Belling del año 1906 sobre la prueba ilícita, dice, desde después de esa conferencia el derecho procesal penal jamás volvió a dormir en paz. Esa expresión le gustó mucho y creo que en mayo estoy con una conferencia también por la invitación de Mario para Tucumán. Pero yo hacia el año 2009, mi maestro en constitucional de la UNAM, Miguel Carbonell, me enviaba trabajo y me decía, no se puede negociar con el tema de la prueba ilícita. Claro, el profesor Roxin dice, es un mecanismo de contención para evitar el abuso de la policía. No se puede negociar. Yo pensaba lo mismo, y la Constitución, además, ya la del 2008, este libro mío 2009, un año después, 76, numeral 4 de la Constitución, dice que las actuaciones obtenidas con violación de garantías constitucionales carecen de valor alguno. Entonces decía, carecen de valor alguno, sirven para nada. No obstante, sabemos que Estados Unidos ha ido flexibilizando con esas concepciones y luego también en España comienza a discutirse el tema de la conexión de antijuricidad. Yo recuerdo extraordinario los trabajos que hacía el profesor Miranda Strampe, falleció muy joven, pero era fabuloso en el tema de prueba ilícita, o ni qué decir del maestro argentino José Ignacio Caferata Nores, gracias a cuyas enseñanzas, las publicaciones en doctrina penal, me llamaba mucho la atención aquello de los frutos del árbol envenenado. Por el título subjetivo comienzo a leer al maestro, porque es un maestro, José Ignacio Caferata Nores. Saldrá ahora publicado Mi hijo mayor en Derecho Procesal Penal, porque hijo mayor en Derecho Penal, en 2 volúmenes, tiene más de 1000 páginas. Salió una edición ahora hace pocos días. Y Mi hijo mayor en Derecho Procesal Penal debe estar en esa misma extensión, donde hago un replanteamiento del tema de la exclusión probatoria de la llamada prueba ilícita. Porque la dinámica de los tiempos que se viven hace pensar, ¿deberá ser tan cerrado el tema? Ojo, más de uno va a decir que no, jamás se puede permitir, pero voy a tomar como ejemplo lo que pasó en el caso de España y la lista Falciani. Falciani es una persona que había trabajado para un banco famoso, un gran banco suizo HSBC, que entiendo que el origen es por la H es de Hong Kong, pero bueno, luego lo han ido, que también funciona en Estados Unidos, ¿no? Falciani trabajaba para el banco. O sea, Falciani se da cuenta que en ese banco, como probablemente ocurre en otros, hay una doble contabilidad. Y se lleva una lista muy importante donde había figuras muy prominentes a nivel mundial que allí depositaban recursos. O sea, en principio el HSBC no es considerado un banco que esté en un paraíso fiscal, aunque la verdad es que ya no sé muy bien porque he visto unos documentales extraordinarios de la cantidad incluso de empresarios de la India que van a Inglaterra a ocultar su dinero. De pronto tienen miedo que les roben en la India, que van con mayor seguridad a Inglaterra, pero cualquiera que sea la razón. Pero este banco se había convertido en una gran lavandería. Lo aprecia Falciani se sustrae de la lista. Y claro, el banco lo persigue a Falciani, que entiendo que por el apellido es italiano, lo persigue por Francia, va para España, y en España Falciani entrega la información. He visto, no sé si Falciani lo llaman a alguna conferencia, pero él vive en España o vivía en España.
Una persona que es procesada porque su nombre aparecía en la información que da Falciani, constante en una documentación sustraída al banco. O sea, en principio había delito, claro. Esta persona propone, dice, a ver, hay que respetar el 24.2 de la Constitución de España, que tiene que ver con las garantías del derecho al debido proceso fundamentalmente, y dice, esta prueba es ilícita. Y a mí no me rompe la intimidad, mi estado de inocencia y lo demás. Y a mí no me pueden llevar a proceso con una prueba ilícita que además ha sido ilícitamente obtenida. Pero bueno, la segunda sala del Tribunal Supremo Español, en una sentencia de la 116 del año 2017, bueno, construye una muy importante propuesta en el ámbito de la doctrina y en la exclusión de la prueba ilícita, y se decanta por qué. Dice, si hubiese sido, ¿verdad?, obtenida por la policía sin autorización de un juez, entonces sí era prueba ilícita. Pero como esta fue proporcionada por un particular, y omiten decir el particular, la obtuvo porque se la había sustraído ilícitamente también. Y le dan valor al contenido de la lista Falciani. He leído algún material y se dice, bueno, una gran cantidad de personas estaban en la lista y por eso había la preocupación, no solo de España, sino de otros lugares. Se creyó que en el amparo el Tribunal Constitucional Español iba a decir, esto es prueba ilícita, exclusión probatoria total, pero no pasó así. El 16 de julio del año 2019, el Tribunal Constitucional Español convalida la obtención de ese medio de información y consecuentemente no da lugar a que se siga planteando esta discusión de la prueba ilícita. Alguna vez cuando leo algunas reflexiones y he tenido oportunidad de conversar con Jordi Nieva Finol, que él es catedrático de la Universidad de Barcelona, alguna vez planteaba casos límites, ¿no? Que los he conversado en algún momento con Mario Velázquez. Dice, bueno, ¿qué pasa si se dispone o autoriza el allanamiento a una determinada propiedad? Por ejemplo, para investigar asumamos que carro robado. Y sucede que ahí se encuentra el cadáver de dos niñas que habían sido violadas, estranguladas. Vamos a decir que no sirve el hallazgo de los cadáveres, sí sirve. U otro caso, se autoriza que se ingrese a un domicilio, por ejemplo, para recabar artículos sustraídos y se encuentra 2 toneladas de cocaína. O sea, vamos a decir que hay prueba ilícita en la obtención de la cocaína. Son casos interesantes y en lo que yo he podido revisar, se recurre, sin mencionarlo al profesor Robert Alexis, a la ponderación, que al final el test de la ponderación nos dice ese gran, sin dudas, filósofo alemán de la escuela de Kiel, entiendo que ya está retirado, que más o menos dice esto, porque también nuestro código orgánico, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de Ecuador también la consigna, que dice así, cuanto mayor sea el nivel de afectación o de lesión de un principio, tanto mayor tiene que ser el nivel de aceptación del principio opuesto. Que yo le digo a mis alumnos qué pasa, por ejemplo, en la obtención de fluidos corporales, cuando la víctima es una niña o un niño. Y el Código de Procedimiento Penal decía, y dice el Código Orgánico, que en ningún caso se pueden extraer fluidos corporales sino con el consentimiento expreso. Y bueno, yo alguna vez tenía una consulta a un fiscal y a un juez le dije, a ver, tiene que ponderar. ¿Por qué? Porque aquí está el Código Procesal Penal, pero está la Constitución. La Constitución habla del principio de interés superior del niño, también la Convención de Niñez y Adolescencia. Y el ejercicio de la acción penal en el Ecuador, de acuerdo con la Constitución, el 195, dice que actuará atendiendo a los principios de oportunidad, mínima intervención penal, pero dice además, atendiendo al interés público y los derechos de las víctimas. Y pondere. Si usted se convence, puede sacrificar, sí, esa previsión normativa que dice que en ningún caso. ¿Por qué? Porque hay un interés superior en tratándose de un delito que generalmente no tiene testigos. Entonces, es interesante también lo que ocurrió en España. Es un lindo tema además.
Pero para concluir en razón del tiempo, ¿qué falta? Leyes, estamos saturados de leyes. Tenemos las figuras de especulado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado, incremento patrimonial no justificado y un montón de etcétera. Yo recuerdo en esto algunas expresiones de un querido amigo como Julio Mayer. Julio decía siempre, este código es una herramienta de trabajo. Sin buenos operadores, el mejor código del mundo sirve para nada. Que es en la línea que decía también mi amigo, maestro, el profesor Jorge Zavala Vaquerizo. Él decía, la eficiencia de un sistema depende de tener buenos operadores. Y lo dice el mismo Raúl Zaffaroni. Cuando él hace la presentación del Código Orgánico Integral Penal, el anteproyecto, dice, vamos a ver cómo queda primero aprobado. Segundo, vamos a ver cómo se lo aplica. Y en el artículo primero del Código Orgánico Integral Penal de 2014, yo diría que hay una línea maestra. Dice que el sistema penal, palabras más o palabras menos, debe servir como mecanismo de contención, yo le agrego. ¿Para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Esa es una clara construcción zaffaroniana. Pero ahí están las ideas. Leí algún momento, pero era hace ya unos 2 o 3 años, que revisaba material. El profesor Caparrós de Salamanca, ellos tienen incluso una maestría para el tema de transparencia y anticorrupción. O sea, también desde la universidad y desde la academia se trata de construir un modelo que sirva. Pero es muy complejo. Es muy complejo. Como yo digo en algún documento que les envié, que está disponible por supuesto, es que la corrupción encontró al mejor sicario. ¿El mejor sicario cuál es? Es el dinero. O sea, lo que nos había dicho Sutherland en 1949, el año en que yo nazco, que su delincuencia de cuello blanco, sigue teniendo vigencia, pero por supuesto, personas que por el poder político, económico, social siguen siendo impunes. Cuando un alumno me dice, maestro, cayó un delincuente de cuello blanco, no, si ya cayó ya no es delincuente de cuello blanco. Ese es un falso delincuente de cuello blanco, como esos falsos positivos. Y Alessandro Barata decía, hay un proceso de criminalización primaria cuando la ley se crea y un proceso de criminalización secundaria cuando la ley se aplica, donde hay un proceso de selectividad positiva, se aprende a algunos, y un proceso de selectividad negativa, se deja de aprender a otros. Pues yo a mis alumnos y a los amigos y todos les digo, hay que leer ese prólogo que hizo Raúl Zaffaroni en Justicia a la Carta. Extraordinario. Pone en evidencia cómo se puede manipular un sistema de justicia a través, por ejemplo, de consejos de la judicatura, como lamentablemente también ocurrió en Ecuador. Y con eso, sinceramente, concluyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer escucharlo. A continuación, escucharemos la exposición del doctor Eduardo Demetrio Crespo, que nos hablará sobre prescripción, duración razonable del proceso y fines de la pena. Doctor, está muteado. ¿Y puede activar su micrófono? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, doctor, se lo escucha perfecto. Bueno, muy bien. En primer lugar, quería felicitar al colega, al profesor Alfonso Zambrano, por la interesantísima y vibrante conferencia que ha pronunciado sobre un tema absolutamente complejo y que realmente, como hemos podido ver, va más allá de que lo que el título a primera vista dejaba entrever. Bien, en mi caso hablaré, como ya se ha dicho, sobre prescripción, duración, la debida duración del proceso y fines de la pena. Bien, estoy fijándome en el tiempo para también tratar de ser tan escrupuloso como el profesor
Zambrano lo ha sido con el uso del tiempo. En primer lugar, trataré de hacer algunas reflexiones introductorias sobre el sentido filosófico, social y jurídico del tiempo, la importancia de la distancia temporal en el derecho penal y procesal penal, y, en segundo lugar, entraré en los elementos constitutivos de la prescripción para ya finalmente abordar la cuestión de la prescripción y los fines de la pena, y por último los fundamentos de la prescripción y su vinculación con los fines de la pena. Bien, vamos a ver, a fin de ajustarme al tiempo, creo que voy a poner aquí el temporizador. Bien. Bien, a lo largo de la historia del pensamiento son muchas las formulaciones que se han hecho del significado del tiempo, de manera que los filósofos se han preguntado de forma insistente sobre su enigmática naturaleza, concibiéndolo de formas diversas. La medida, como por ejemplo la medida del movimiento, una condición a priori del acceso al conocimiento, nuestro propio ser, etc. En la percepción del tiempo se entremezclan componentes de diversa naturaleza, de carácter cíclico, natural y también de carácter individual y social. Por otro lado, nada de lo que ocurre escapa a la categoría del paso del tiempo, como es sabido, y todas nuestras concepciones culturales y cosmovisiones del mundo, de lo que somos, también del derecho penal, deben examinarse por este motivo con perspectiva histórica, teniendo en cuenta que, como advirtió Thomas Württemberg, el espíritu del tiempo, en tanto que constitución espiritual de una época, marca las creencias que cada uno de nosotros tenemos, porque todos somos hijos de nuestro tiempo y nadie puede situarse fuera de él. Sin embargo, la relación del tiempo con el derecho es compleja. Siguiendo en este punto a Daniel Pastor, cabe distinguir entre un punto de vista externo, donde opera la resolución de conflictos lex posterior derogat priori, equivalente al transcurso del derecho en el tiempo, y un punto de vista interno, que guarda relación con la repercusión del tiempo en las instituciones jurídicas, como por ejemplo la prescripción, los plazos, la consumación del delito, etc. Algo que equivale al transcurso del tiempo en el derecho. Bien, dado que el derecho penal moderno se configura como una técnica de privación de determinados bienes o derechos por un determinado tiempo, la cuestión de la distancia temporal entre el delito y la pena cobra una importancia decisiva, tanto en el plano sustantivo como en el procesal. Esto ya fue destacado acertadamente por Beccaria, quien vinculó ambas dimensiones que se antojan inseparables. Él dijo, como es sabido, que tanto más justa y útil es la pena cuanto más pronta y próxima al delito cometido, al mismo tiempo que señalaba que el mismo proceso debe terminarse en el más breve tiempo posible. Si lo vemos bien, entonces, la cuestión de la distancia temporal, esto es, del paso del tiempo entre el delito y la pena, tiene pues una doble consecuencia, puesto que, por un lado, deja de tener sentido de manera progresiva la imposición de una pena, se mire desde el lado que se mire, pero, por otro lado, el propio proceso penal decae en su legitimidad, habida cuenta de que éste está llamado a cumplir su función actuando justamente a tiempo. Es más, la doctrina más especializada y que mejor ha trabajado este tema advierte que justamente en el proceso es donde la relación entre tiempo y derecho se vuelve más estrecha.
hasta un punto en el que ambos conceptos se confunden, subrayando que la prolongación del juicio sin una decisión final sobre la suerte de los acusados anula los fines legítimos atribuidos al derecho penal. Pues bien, se puede hablar del tiempo como pena, dado que la privación de libertad consiste en privar de este bien tan preciado por un tiempo determinado. E incluso se ha hablado de una conexión íntima, tautológica, entre tiempo y pena, de tal manera que se podría decir que la pena es tiempo y el tiempo es pena. Por otro lado, la dogmática penal se estructura con base en una determinada perspectiva temporal, ex ante, ex post o una combinación de ambas, que nos permite definir el contenido de lo prohibido, lo injusto penal, y determinar así, por ejemplo, en qué momento se inició el acto ejecutivo y si el delito que se cometió lo fue en grado de tentativa o consumación. Pasaríamos con esta introducción a abordar los elementos constitutivos de la prescripción. Hasta donde alcanzo, la explicación más sólida de la prescripción la ha ofrecido un penalista argentino, que no es otro que el ya citado Daniel Pastor. De forma muy acertada, Pastor se refiere a tres elementos estructurales que integrarían esta figura jurídica: uno político, otro natural y otro artificial. Pues bien, entendemos que, en efecto, la prescripción combina estos tres elementos, que significan, a su vez, operar con tres anclajes que se encuentran íntimamente relacionados, por lo que el problema de su fundamento, en realidad, no se podría resolver adecuadamente sin tenerlos en cuenta, a riesgo de incurrir en planteamientos reduccionistas. Esto no debe confundirse, por cierto, con las clásicas explicaciones de carácter mixto o plural que suelen ser impugnables por incoherencia interna en algún punto, sino más bien considerar la prescripción de un modo, si no holístico, al menos lo bastante amplio como para no dejar fuera del cuadro ninguno de los aspectos relevantes. Veámoslo pues con más detalle. Elemento político o constitucional. Está fuera de duda que la necesidad de limitar también temporalmente las facultades punitivas estatales es un aspecto clave vinculado al modelo de derecho penal y procesal penal propio del Estado constitucional de derecho, inspirado en los valores del liberalismo político que marcaron la superación del antiguo régimen. Las crecientes excepciones, declaraciones de imprescriptibilidad o introducción de causas tácitas o expresas de suspensión de la prescripción son claramente contrarias a este fundamento, por más que en el derecho comparado también sean observables. En segundo lugar, estaría el elemento natural o característico del derecho penal sustantivo. Se trata del reconocimiento del olvido como sentimiento de las personas, que se puede identificar con ese aspecto relativo al derecho penal sustantivo que autores como Ramón Ragués han cifrado en la necesidad de la pena para el mantenimiento de un determinado orden social con el que se halla en íntima conexión. El razonamiento reza de este modo: si una pena deviene en innecesaria por el paso del tiempo, se convierte por ese mismo motivo en ilegítima, lo que guarda relación con el elemento político y hasta se podría decir que trae causa de aquel, en la medida en que dicho orden social no es uno cualquiera, sino que se trata de uno asentado en el Estado constitucional de derecho de inspiración becariana, en cuyo frontispicio se sitúa justamente la idea de la necesidad. En tercer lugar, está el elemento artificial o procesal penal.
Por necesidad, es preciso encasillar en un instante exacto del tiempo el momento del olvido como punto límite al poder penal del Estado, momento en el que le estaría vedado la aplicación de la pena y la acción dejaría de ser punible. Es, como se ha dicho ya, el aspecto procesal que a su vez está íntimamente relacionado con el sustantivo. En la medida en que el debido proceso forma parte de las reglas que es necesario observar para la correcta aplicación del derecho penal, se podría seguir también en este punto la novedosa tesis expuesta en su momento por Daniel Pastor, según la cual éste podría integrarse en el propio fundamento material de la prescripción como condición objetiva de punibilidad. Pues bien, visto así, la relación entre prescripción y fines de la pena aparece más bien como una discusión subordinada, sobre la que sería preciso, no obstante, pronunciarse, no tanto con el objetivo de volver sobre los argumentos clásicos, sino de buscar una cierta actualización en algunos aspectos. Veamos, pues, ya la relación entre prescripción y fines de la pena, distinguiendo entre prescripción y retribución, prescripción y prevención. La clásica teoría retributiva de la pena encuentra su sentido en el restablecimiento de la justicia material, por lo que la distancia temporal no marcaría una diferencia decisiva, a menos que se considere que el transcurso del tiempo anula a su vez la culpabilidad del sujeto, destruyendo la relación psicológica entre el hecho y su autor, o bien que el autor ha sufrido ya, debido a esta circunstancia, un castigo natural, compensatorio, con un significado análogo al cumplimiento de la condena. Esta lógica estaría detrás de la circunstancia atenuante sexta del artículo 22 del Código Penal, relativa a la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. Siendo cierto lo dicho con anterioridad, existen, sin embargo, visiones de este pensamiento como el retribucionismo diacrónico o teoría de la propia identidad personal, sostenido por Porciúncula, a mi entender mucho más atendible y humanista que el retribucionismo kantiano, en cuya dinámica su relación con la prescripción se resuelve de otro modo. En palabras de Schultz, si ha pasado bastante tiempo entre el hecho y el juicio, entonces ya no se encuentra frente al tribunal el mismo hombre que cometió el hecho. Se trataría de un problema que precede en sí a la desaparición de necesidades de prevención especial con el paso del tiempo, y este no es otro que la falta del grado de vinculación entre la persona que ha cometido el injusto en el pasado y la persona que se encuentra frente al tribunal en el presente. Y ello porque transcurrido un cierto tiempo, ya no es la misma persona que cometió el hecho, y por tanto tampoco sería merecedora de la pena correspondiente. Esta explicación podría a su vez justificar por qué en algunos ordenamientos jurídicos se reduce el plazo de prescripción a la mitad cuando la persona en el momento de realización del hecho o es demasiado joven o demasiado mayor. Por otro lado, estaría la relación de la prescripción con la prevención. Desde este punto de vista, de la prevención general y especial, las cosas se presentan de manera muy distinta, debido a que aquí, como ya se ha mencionado antes, la distancia temporal adquiere una importancia decisiva, tal y como Beccaria ya lo advirtió. Además, desde el punto de vista de la resocialización, la imposición de la pena puede tener efectos perjudiciales y carecer por completo de sentido si se produce con mucho retraso, solución que sería asimismo
incompatible con la prevención general positiva, en la medida en que la sociedad vería con buenos ojos que no se impusiera una pena intempestiva a quien ya se ha integrado en la sociedad y no representa amenaza alguna. Se dice, sin embargo, que dado que la evolución del sujeto no siempre es positiva, ni el transcurso del tiempo ejerce por sí mismo un efecto resocializador, no se podría tomar como solución general. Bien, en todo caso, este hecho no significa que no podamos partir de estas reflexiones para hacer un análisis más detallado, ahora ya, sobre los fundamentos de la prescripción y los fines de la pena. Por un lado, habría que partir, como ya hemos tratado de ir perfilando, de la exclusión de planteamientos unidireccionales. Como de alguna manera hemos tratado de ya ir adelantando, aquí no se propugna ni un fundamento exclusivamente penal sustantivo o penal adjetivo, como tampoco uno mixto o ecléctico de la prescripción en el sentido de una mezcla de componentes, sino que proponemos una teoría basada en los tres anclajes referidos con anterioridad a modo de eslabones argumentativos. En síntesis, la prescripción aparecería como una institución jurídica que se articula de modo coherente con el modelo del Estado constitucional de derecho y que se proyecta sobre las bases del derecho penal y procesal penal que de ahí resulta. No obstante, sería preciso, justamente por ello, señalar por qué las teorías que buscan fundamentar la institución desde planteamientos en una única dirección resultan insuficientes y por ello poco convincentes por sí solos, sin perjuicio de que cuenten en ocasiones con buenos argumentos. Entre estos lineamientos tendríamos las siguientes. Por un lado, las razones estrictas de carácter procesal, basadas en el debilitamiento de las pruebas, en realidad vendrían a confundir la cuestión del fundamento con los efectos benéficos de la institución. La seguridad jurídica, que alude a razones de previsibilidad y certeza jurídica, también podría usarse para defender la imprescriptibilidad, algo completamente contraproducente. Los fines de la pena, bajo la consideración de que decaería la necesidad de pena por las razones expuestas, también se cuestiona desde la propia lógica de los fines preventivos. Por último, las razones de humanidad, que reposan en la dignidad humana como una razonable restricción del ius puniendi estatal, también es cuestionado dada la inexistencia de un derecho como tal a no ser juzgado debido al transcurso del tiempo, lo que podría repercutir, acaso, en la medición de la pena. Pues bien, vemos por tanto que ninguno de estos planteamientos por sí solos resuelven de forma satisfactoria el problema del fundamento de la prescripción. Por ello es necesario preguntarse por la relación entre la falta de necesidad o merecimiento de pena y la gravedad del delito. Por un lado, como hemos visto, la cuestión no se resuelve fácilmente porque no es del todo claro que la prescripción deje de venir en consideración solo por una cuestión de necesidad de pena, sino que también se puede plantear, con buenas razones, que se trata antes bien incluso de una falta de merecimiento de la pena, si se siguiera el punto de vista expuesto anteriormente por Porciúncula. Esto llevaría a la conclusión, por un lado, de que ningún fin de la pena, ni siquiera la retribución, resulta incompatible con la prescripción, y por otro, que todos ellos, en cierto modo, todos los fines de la pena, presuponen la prescripción. Es más, si tomáramos esta idea como punto de partida general,
todos los delitos deberían prescribir, pero este no es el caso de nuestros ordenamientos jurídicos, en los que ciertos delitos se consideran imprescriptibles por su extrema gravedad, discutiéndose incluso la ampliación de esta lista bajo consideraciones, como ya adelantamos, claramente contrarias al anclaje político-constitucional de esta institución, con el que la imprescriptibilidad no parece compatible. Dado que la gravedad del delito se toma como parámetro para medir los plazos de la prescripción o excepcionalmente su imprescriptibilidad, la doctrina especializada concluye que, en realidad, para el legislador, el peso del fundamento de este instituto jurídico se hace recaer sobre su carácter sustantivo, vinculado a la necesidad de pena, unido al contexto en el que los delitos tienen lugar. Sobre estas bases, la teoría del olvido sostendría que el transcurso de un dilatado periodo de tiempo, desde la comisión del delito hasta la imposición o ejecución de la pena, disminuye cuando no anula la eficacia preventiva de ésta. En este sentido, autores como González Tapia relacionan dicha falta de necesidad de pena con el reforzamiento de las garantías derivadas del principio de intervención mínima y de prohibición de exceso debido a una suerte de ilegitimidad sobrevenida del ius puniendi. Ahora bien, como en el caso de la prevención especial, aparecen también aquí límites claros, ya que, debido a que la prescripción implica, en cierto modo, un fracaso de la maquinaria represiva del Estado, la propia dinámica de la prevención general, señala esta autora, exige que se configure legalmente y funcione en la práctica como una excepción. Muy bien, pues por todo lo dicho, alcanzo ya la conclusión provisional, en virtud de la cual se podría decir que, en último término, la prescripción es una restricción autoimpuesta con buenas razones que no desaparecen, mejor dicho, que no aparecen desconectadas, sino que derivan del modelo de Estado constitucional de derecho. Esta restricción al poder punitivo es perfectamente coherente con los fines que el derecho penal y, en coherencia con este, el derecho procesal penal están llamados a cumplir dentro de este. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy clara y muy fructífera su conferencia. Ahora sí, en cumplimiento de la finalización de este acto, invito al presidente, el doctor Jorge Bompadre, de la Academia Argentina de Ciencias Penales, y a los miembros fundadores que se encuentran presentes para el cierre de la jornada. Doctor. Sí, muchas gracias, Valeria. Bueno, como dije al comienzo, este acto académico ha sido un acto muy grato para todos nosotros, un acto que lo hemos recibido y lo hemos realizado con una inmensa alegría y un gran placer y un gran honor también, como les dije al comienzo. Así que queda por decirles nuevamente a todos, aquellos que nos acompañaron en este acto y en todas las actividades de la Academia, que es de tanta importancia para nuestra entidad, ¿no? Muchas gracias a los profesores que hoy son miembros honorarios de nuestra entidad. Y para terminar, les quiero informar a todos que dentro de las actividades programadas para este año estamos organizando un seminario, sobre cibercriminalidad, otro sobre medio ambiente y derecho animal, y uno sobre cuestiones de género, que la difusión y la información se las daremos en su momento cuando estas actividades estén, digamos, decididas y tengamos fechas y demás, ¿no? Y además les cuento que para informarse sobre nuestras actividades y tomar contacto
fundamentalmente con artículos de doctrina y jurisprudencia que tenemos actualmente ya avanzando mucho en ese sentido en la academia, tienen que ingresar a la página de la academia, que es un poco larga, pero la vamos a poner en una placa o en su momento le mandaremos a cada uno de ustedes que se han inscrito para esta actividad esta página, este link, para que ustedes puedan ingresar e informarse sobre todas nuestras actividades. Así que muchas gracias a todos de nuevo, les mando un gran abrazo y que todos tengan una muy buena jornada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente jornada para todos. Fuerte abrazo.